Sigue la polémica por la rutina de humor del canal de televisión La Red, que generó molestia en el Ministerio de Defensa y en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. El ministro Waldo Procuriza apeló a la libertad de expresión de todas las partes. Bueno, también está en el Congreso analizándose una interpelación en su contra. Queremos conversar sobre este tema. Para eso tomamos contacto con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Matilde? Muy buenas tardes. Bueno, quisiera conocer su opinión respecto, primero, a lo que han hecho las Fuerzas Armadas frente a esta parodia, pero tal vez lo que es más preocupante, las respuestas del gobierno y de la autoridad del Ministerio de Defensa apoyando esta declaración que fue simultánea. Mire, yo creo que todos los chilenos y chilenas y todas las instituciones tenemos que tener una misma norma para medirnos en este tipo de materias. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión y por lo tanto, mientras no se cometa un delito, yo creo que lo que debe primar es la libertad de expresión. Siempre el humor se presta para una zona intermedia, pero creo que lo que delimita esto es si se comete o no un delito. Entonces yo creo que a veces se le da demasiada importancia, con cierta gravedad a estas cosas, y yo lo tomaría de una manera más tranquila, porque han sucedido otros eventos, como fue por ejemplo lo que pasó con Carabineros cuando salió una rutina del buenos días, buenas tardes, y eso, bueno, eso pasó y ya nadie se acuerda de eso. Entonces yo creo que el Ejército y las Fuerzas Armadas tienen una historia, tienen luces y sombras, como todas las instituciones, tienen derecho a hacer un punto, pero creo que no hay que darle la gravedad, digamos, que el caso amerita, porque esto va a pasar y porque todos estamos sometidos a la posibilidad de que alguien haga humor, crítica o ironía con respecto a nuestras actuaciones, pero yo no le daría una connotación de problema nacional como parece tener en este minuto. Es que, claro, la connotación tal vez la da el contexto, porque no es la primera vez que el Ejército, por lo menos, saca una declaración. Ya la sacó cuando se sacó el monumento al general Baquedano, lo había hecho anteriormente. Aparentemente, en un principio se dijo que lo habían sacado sin informar al ministro, luego esa versión está siendo cuestionada, pero también se da cuando estamos conociendo de que el Ejército habría espiado a 5 periodistas y con esa, digamos, con esa investigación el ministro de Defensa no ha tenido la misma curiosidad para manifestarse que frente a esto. Y estamos hablando también de la libertad de expresión, cuando el ministro saca una carta donde dice: me parece muy lamentable que un canal de televisión en un programa emita una supuesta entrevista. El ministro no le puede parecer lamentable, o sea, no es el rol del medio de comunicación agradar al ministro. Vamos por parte. Yo me refiero al mérito del tema que nos ocupa, a la rutina del humor. A eso me refiero yo. El tema de la Plaza Baquedano ya es una cuestión de naturaleza distinta, porque es una opinión política que hubo sobre el tema. La respuesta del ministro de Defensa también es una opinión política en una reacción que yo naturalmente no comparto. Yo me refiero exclusivamente a la rutina del humor, donde se hace una cuestión nacional de circunstancias que eso no revista la gravedad, a mi juicio, que se le da, porque todos estamos expuestos, mientras no haya una injuria, la comisión de un delito, a sufrir la crítica y la ironía de la libertad de expresión y de cualquier humorista. Yo no le veo mayor connotación. Los otros temas son distintos. Por lo tanto, ¿a usted le parece que no se está entendiendo qué es la libertad de expresión por parte del gobierno? Mire, yo creo que el Ejército debe entender de que él es una institución importante y fundamental en la historia de la República y que tiene sus luces y sus sombras. Y que pueden haber muchas críticas políticas al respecto, y eso es lógico en una democracia, y también pueden haber críticas en tono del humor. Pero eso no tiene nada que ver con las cuestiones esenciales del rol que cumplen las instituciones en el Estado. Entonces yo no le daría la gravedad que aquí se le ha dado. Ese es mi comentario respecto de esa rutina.
Yo creo que eso va a pasar y nadie se va a acordar. Aquí lo importante es cómo las instituciones actúan dentro del Estado de Derecho, dentro de la ley, dentro de su rol, en democracia, con respeto a las personas, y cómo el respeto a las instituciones está dada por su legitimidad social, por el respeto que tienen en su manera de actuación. Así que yo encuentro que hay una sobrereacción en una cuestión, digamos, que no merece mayores análisis político, digamos. Es una rutina humorística y punto. Sí, sí, yo entiendo el punto de la rutina humorística. A mí lo que me preocupa, lo que quisiera conocer mejor es su opinión respecto a lo que ha hecho el gobierno, frente al apoyo, a lo que ha hecho las Fuerzas Armadas y a decir que tienen derecho a emitir también su opinión. ¿Puede la institución que tiene el monopolio del uso de la fuerza emitir una opinión política finalmente? Mire, estas opiniones que se dan de manera institucional tienen que ser canalizadas por la vía que corresponde. Si hay algo que el ejército tiene que decir, lo tiene que hacer por intermedio del ministro de Defensa, que de esa manera la ley y la Constitución señalan de que ellos se relacionan con el presidente de la República y están supeditados al poder civil. Si hay alguna cuestión en la opinión pública, en el escenario público, que la institución estima que menoscaba, digamos, su prestigio institucional, a mí me parece que lo prudente y lo sabio es que sea la autoridad política la que dé una opinión. Pero no me parece que la institución coloque a la autoridad política en una circunstancia que tenga que decir sí o no. Y en este caso difícilmente un gobierno va a desautorizar a la autoridad militar. Entonces creo que es una comedia de malos entendidos entre lo que hizo la institución y la actitud del Ejecutivo. Ahora, esta declaración de las ramas de las Fuerzas Armadas, ¿para usted le parece que es un acto de deliberación? En esta materia humorística, no, a mí me parece que ellos se sintieron agraviados por una cuestión que no deberían estarlo. Ellos deben entender que esto estamos en materia del humor. Y en materia del humor dice relación con un derecho fundamental que es la expresión y la libertad de expresión en democracia, que es clave. Aquí no hay instituciones ni personas privilegiadas con las cuales no se puede hacer humor. Se puede hacer humor y se puede dar opinión y se puede hacer crítica. El límite está en la comisión de delitos. Si ellos estiman de que hubo un delito, bueno, tienen las herramientas del Ministerio de Defensa para perseguir ese delito. Pero si es simplemente sentirse agraviados por una comedia rutinaria que hace una crítica, una ironía, yo creo que es extremar demasiadas las cosas. Bien, tenemos muchos temas que seguir tratando, senador, porque, bueno, como pocas semanas han tenido muchísima actividad en los últimos días, se acaba de despachar al Senado la llamada ley de eutanasia. ¿Cómo ve que va a ser la tramitación en el Senado? ¿Usted está de acuerdo con esta ley? Mire, esa ley no ha llegado al Senado todavía. No sabemos qué comisión la va a ver. No sé si la Comisión de Salud o la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión de Constitución. Eso se verá en su momento. Los temas valóricos como la eutanasia, como el aborto, como el matrimonio igualitario, como el divorcio, son temas en los cuales los distintos sectores no toman un lineamiento en materia política, sino por razones axiológicas, por acciones de valores. Este es un tema difícil, que no es sencillo. Yo personalmente soy partidario de legislar sobre esta materia, porque creo en la misericordia de la vida respecto a los que están sufriendo. Creo que el Estado no puede imponer definitivamente una norma respecto de las personas. Creo que ahí hay un límite. En fin, hay variados argumentos sobre el punto y el proyecto yo no lo conozco exactamente cómo viene, no lo he visto en sus detalles. En su momento lo estudiaré y lo veré, pero yo en principio soy partidario de legislar sobre esta materia. Muy bien, senador. Estamos también viendo otro tema, que es el tema del retiro del 10%, que ya se aprobó la idea de legislar en el Senado y que probablemente puede quedar despachado durante esta semana. ¿Cómo ve usted la tramitación y qué le parece la posición del gobierno que frente a todo evento quiere llevarlo al Tribunal Constitucional?
Mire, yo creo que el gobierno en esta materia, como en otras, tiene un déficit de gestión política. Yo creo que se equivoca en los movimientos que hace para responder a los hechos políticos que se suceden a diario. La pregunta es por qué hemos llegado como sociedad y como Estado a este tercer retiro de los fondos previsionales que se suponen que son para cuando la gente llegue a la tercera edad, a la vejez y necesite estos fondos. ¿Por qué hemos llegado a eso? Bueno, frente a una crisis sanitaria, una crisis de pobreza, de falta de trabajo, a una crisis social, a todo lo que estamos viviendo, la pregunta es ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Cuál es la respuesta? Entonces la gente espera una ayuda del Estado, una ayuda simple, directa, entendible, sin letra chica. Una ayuda que le dé confianza, que la gente sienta que efectivamente es una respuesta. Bueno, eso es lo que ha carecido la respuesta del gobierno. Llegamos aquí porque el gobierno no ha tenido una política clara, simple, directa, transparente, de dar una respuesta a las necesidades de la gente. Entonces el Parlamento lo que hace es hacerse eco de las necesidades y de las peticiones de la gente, que requiere, digamos, una respuesta a sus cruciales necesidades y angustias que está viviendo. Entonces, claro, ahí hay un problema político por parte de la respuesta que ha tenido que dar en su momento el gobierno. ¿Y usted cree que políticamente el presidente Piñera tiene el espacio para llevar este proyecto, hacer la reserva de constitucionalidad, presentarlo ante el Tribunal Constitucional? Mire, ahí tenemos otro problema, porque en el primer retiro el gobierno estuvo de acuerdo tácitamente porque no hizo nada, no llevó esto al Tribunal Constitucional. En el segundo retiro presentó un proyecto de ley para dar los mismos beneficios que daba la reforma constitucional. Lo llevó al Tribunal Constitucional y ahí hubo un empate. Y quien dirimió fue una ministra que antes trabajó en el segundo piso con el presidente. Pero además hoy día hemos visto cómo el Tribunal Constitucional ha dado un verdadero espectáculo con rencillas internas de vuelo rasante, de baja categoría, yo diría. Y entonces ese es el organismo que hoy día puede resolver un problema de esta naturaleza. Entonces, claro, yo creo que el gobierno cometería un nuevo error político de ir a resolver este tema por esa vía. El gobierno lo primero que tiene que hacer es dar una respuesta y ordenar a su gente. Si el gobierno no es capaz de ordenar a sus parlamentarios, entonces quiere decir que tiene un déficit total y absoluto de administrar y de manejar las cuestiones políticas que se presentan en la administración del Estado. Bueno, ya hay senadores que han anunciado que van a votar a favor de este tercer retiro, son varios del oficialismo. Y demuestran una posición en que está el gobierno y el presidente Sebastián Piñera que no es precisamente de fortaleza. Pero bueno, para todo esto, para todo lo que se viene, para todo lo que significa esta pandemia, para entregar recursos, se necesitan evidentemente recursos y el Estado tiene que tener de dónde sacarlos. ¿De dónde tiene que empezar a buscar los recursos, senador, cuando hay un proyecto que viene también de la Cámara, que es una unión entre el proyecto de Camila Vallejo, de la diputada Camila Vallejo, con Matías Walker, que se hacen cargo de aplicar un impuesto a los súper ricos y también un impuesto a las empresas? ¿Cuál sería para usted el mejor mecanismo, el que recaude más fondos para todas estas necesidades que va a tener el Estado de aquí a varios años más? Mire, sucede que los distintos economistas le han dicho al país que las finanzas del Estado están sanas porque hemos tenido ahorro fiscal, porque tenemos posibilidades de endeudamiento, hemos tenido un bajo riesgo internacional respecto de nuestras finanzas y por lo tanto Chile, al revés de muchos países de América Latina, tiene posibilidades de administrar adecuadamente sus finanzas. Pero además han sucedido otros hechos, porque en medio de toda la crisis, del desempleo, de la pobreza de la gente, resulta que los más ricos de Chile han aumentado su fortuna de acuerdo con informes de organismos internacionales y de medios internacionales. Entonces la gente común y corriente se pregunta ¿cómo es posible que nosotros estemos sacando nuestros ahorros previsionales, tengamos falta de empleo, tenemos tantas carencias y los más ricos siguen enriqueciéndose más? ¿Eso es justo? ¿Es correcto? ¿Es una sociedad que pueda decir que es sana respecto de esto, cuando unos sufren y otros se enriquecen? Por ahí viene entonces la reacción de decir, bueno, los ricos tienen que pagar más
Y en consecuencia es una tarea pendiente poner al día nuestro sistema tributario para que los que tienen más paguen más. Hay un montón de exenciones tributarias que favorecen a determinados grupos donde hay millones y millones de dólares que podrían entrar a las arcas fiscales y tampoco hay una iniciativa del gobierno en esa materia. Entonces ese es un tema pendiente. Por eso hay estas reacciones, por eso hay estos proyectos, por eso se van a discutir y probablemente por eso se van a aprobar. Muy bien, senador Francisco Buenchumilla, le queremos agradecer este contacto con CNN Chile en estas semanas tan agitadas también para el trabajo parlamentario. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Matilde. Buenas tardes. Buenas tardes.